Les presento al doctor Yacet Caicedo. Él es médico general de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es joven investigador de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y además es asistente de investigación de la División de Cirugía de Trauma y Emergencias del Departamento de Cirugía General, Centro de Investigaciones Clínicas, Fundación Valle del Lili. Doctor, le doy la palabra. Gracias por acompañarnos. Gracias, Karen, por la invitación de participar el día de hoy. Quiero pues compartirles con nuestra experiencia que ha tenido el grupo de cirugía de trauma y emergencias de Cali. Actualmente yo trabajo como asistente de investigación con la división de cirugía de trauma y emergencias. Y hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos de la resucitación de control de daños y cómo ha ido evolucionando este concepto, ¿sí? Y cómo al final de esta charla tendremos presente, como la hemos titulado, When you have to shoot, shoot, don't talk. Esto quiere decir, esto viene de una película, El bueno, el malo y el feo. Es una película de spaghetti western y es un referente que ha estado en el mundo del trauma muy presente. Entonces, el trauma ha ido evolucionando a través de la historia al mismo tiempo que las guerras se han presentado, ¿sí? Y los médicos nos hemos enfrentado en el desarrollo de la historia a cómo controlar o cómo darle el manejo a las heridas y las secuelas que produce el campo de batalla. ¿Listo? Y a medida que iba pasando los años y íbamos entendiendo qué era lo que le pasaba al cuerpo, evolucionábamos desde la teoría de los humores allá a apreciaciones un poco más fisiológicas sobre cómo funciona el cuerpo humano. Durante las guerras que se iban presentando en el siglo XVI y XVII, empezamos a integrar un poco estos conceptos o de intentar de saber qué era lo que le estaba pasando a los heridos y por qué los heridos se estaban muriendo del campo de batalla. Entonces hay un concepto que se empieza a manejar, que es el término de shock. El término de shock se menciona como tal en el año 1743, una traducción de un tratado francés sobre las heridas en el campo de batalla, pero aquí la palabra shock tenía una connotación de tener un impacto de gran energía, ¿sí? Y solo hasta 1815, como tal, Gautier describe en su tratado sobre lesiones de arma de fuego, le da la palabra shock y da que es un estado de inestabilidad fisiológica, ¿sí? Pero esto todavía es muy ambiguo porque todavía es la época en que todavía hay varios elementos de la fisiología que desconocíamos, todavía no sabíamos exactamente qué era lo que le pasaba al organismo, ¿sí? Y en 1872, uno de los fisiólogos, Gross, describe al shock como una manifestación que genera un derrumbamiento de la maquinaria de la vida. Casualmente, hacia el siglo XIX, la guerra de Crimea también empieza a enseñarle a los cirujanos de guerra nuevos desafíos y nuevos interrogantes acerca de qué es lo que le pasa al paciente que hace que fallezca por el trauma. Entonces, este fisiólogo, George Washington Crowley, es uno de los primeros abanderados para empezar a entender el shock. ¿Y por qué iniciamos a entender el shock? Porque va a ser nuestro problema de manejo en las primeras horas de la atención del trauma. ¿Listo? Entonces hay que hacer un recuento y saber en qué momento histórico estamos en entender este fenómeno. ¿Listo? Y Crowley hace unos primeros trabajos hacia 1886, en el cual en experimentos de animales describe que la reducción de la presión venosa central que se estaba observando en
en los modelos animales, en aquel entonces todavía no teníamos el concepto de que la presión arterial nos podría dar algún aproximado sobre cuál podría ser el estado de shock. Se dio cuenta que esa revolución generaba una falla en el sistema nervioso. Entonces los cirujanos de trauma decían, bueno, el shock es que algo le está pasando al sistema nervioso que hace que baje la presión y pues que eso el paciente se muera. Sin embargo, es el mismo Crowley hacia la primera década del siglo XX que empieza a pasar de los estudios en animales donde se estaba empezando a tomar la presión arterial con la invención del esfingenomanómetro, a serlo llevado a la práctica. Y el esfingenomanómetro nos permitió ver que la presión arterial también descendía en el estado de shock. Entonces, los cirujanos y los que se estaban dedicando en las incipientes, digamos, formalidad del manejo de emergencias, que es el día de hoy, se dieron cuenta que el paciente que se le bajaba la presión arterial, pues era el paciente que estaba desarrollando ese estado de choque que aún no sabemos exactamente qué es, ¿sí? Entonces, uno empieza a cuestionarse, ¿el shock es un estado fatal? ¿O qué es el choque en el cuerpo? ¿Será que el shock solo es una disminución progresiva de la presión arterial? Y eso es una observación que hay muchos de nuestros colegas médicos o muchas personas de urgencias que tienen en su mente que el choque es igual a una hipotensión, ¿sí? Pero el choque va más allá de entender eso. Entonces, sabemos que hay unos componentes en la maquinaria del organismo. Tenemos una bomba, tenemos una vía por donde se transporta la sangre, ¿sí? Y la sangre transporta los nutrientes y el oxígeno y todo eso llega a la célula. En el choque hay alguna alteración, si bien de la bomba, si bien de las vías donde se están transportando, o se pierde la sangre del transporte, o hay una obstrucción en algún punto de esta maquinaria. Entonces, se empieza con el desarrollo histórico de entender la fisiología. Se entiende que el choque es una respuesta fisiológica a una injuria mayor. ¿Sí? Es un estado en cómo el cuerpo se adapta a esa lesión para poder contrarrestar. Y los signos clínicos que vamos a ver en el paciente son manifestaciones externas de esa descompensación metabólica que puede ser progresiva si nosotros no hacemos una intervención oportuna y que llegará a un punto en que el paciente pues, lo lleve desgraciadamente a la muerte. Entonces, el mismo Crowley empezó a hacer otros estudios y se dio cuenta que cuando el cuerpo lo sometemos a un estrés, pues el cuerpo libera adrenalina, ¿sí? El hígado libera glucógeno, hay liberación de la hormona tiroidea y hay una preservación de la energía sobre el corazón y el cerebro. Entonces, ya se empezó a caracterizar un poco más que este estado genera una adaptación del cuerpo ante esa primera noche. Y es el fisiólogo Walter Cannon, antes de la Primera Guerra Mundial y apoyado durante algunas observaciones de los pacientes serios que se atendían, él empezó a descubrir que hay otros factores en todo este fenómeno que apenas vamos entendiendo. Él plantea que las toxinas y que la acidosis, porque ya empezamos a ver la importancia del pH sanguíneo, tenía un efecto sobre el tono vascular y que quizás eso también repercutía en la hipotensión que se estaba viendo en los pacientes. En 1930, Blacklock empieza a describir que hay diferentes causas que hacen que ese tono vascular se pierda. Entonces, puede ser que uno pierda sangre, puede ser que haya algo neurológico que afecte el sistema nervioso como tal. Hay otros en los vasos sanguíneos, en el corazón, o una gran pérdida de volumen que puede generar esta alteración. Pero
No es hasta los años 40 y 50 en que Wiggers, que es un fisiólogo norteamericano, empieza a tener una construcción y empieza a hacer otros modelos animales para empezar a entender qué es lo que le pasa en el shock, ¿sí? Y él es el pionero en describir el concepto de un shock irreversible y el shock reversible, ¿sí? De las etapas de un shock compensado o un shock descompensado. Y entonces él se empezó a dar cuenta en los modelos, en modelos animales, que si a un animal que se le inducía a una exsanguinación, entonces 1 litro, 2 litros, 3 litros, habían ciertos animales, según su porcentaje de bulimia, que había un punto en que a pesar de que ellos le volvieran a colocar la cantidad de volumen, fallecía el animal, ¿sí? Entonces se empezó a entender que en el manejo del shot hay un punto en que la lesión es tan severa que ya el manejo es irreversible y ya muchas de las cascadas o de los factores que están generando la muerte celular y la descompensación metabólica ya no podemos revertirlo. Entonces empezó avanzando la historia y desgraciadamente otra guerra mundial acompañó a la humanidad. Y durante la Segunda Guerra Mundial vemos que todavía nos estamos cuestionando qué es esto del shock, ¿sí? Sabemos que el paciente empieza a presentar una descompensación, sabemos que están pasando algunos factores, lo estamos viendo en los pacientes, pero todavía no entendemos bien qué es lo que le está pasando al metabolismo, qué es lo que le está pasando a las células, ¿sí? Entonces empiezan a haber unos avances, digamos, como en intentar dar una claridad sobre qué es lo que nos está ocurriendo, ¿sí? Entonces, el estado de shock es muy común a muchas patologías. Entonces, Wivers hace una primera diferenciación entre un shock cardiogénico, es decir, un problema de la bomba, el shock hipovolémico, que se pierde la sangre o se pierde el volumen intravascular, un shock disruptivo que pasa algo con los vasos que aumenta su tono, o un shock obstructivo que posteriormente también se ha agregado, que dificulta el tránsito en este sistema. Pero entonces, si nos entráramos a desarrollar toda la teoría del shock, bueno, esta charla tocaría otros temas más allá de la parte del trauma. Y nos vamos a ir centrando en el shock hemorrágico, que es el desafío y es el gran problema que nos vamos a enfrentar cuando vamos a manejar el paciente con trauma. Y el primer mensaje es que el APLS nos ha brindado unas clasificaciones sobre el shock y uno sabe que el paciente puede empezar a presentar hipotensión cuando ha ido perdiendo más del 30 o 40% de su bulimia. Entonces, en litros de sangre eso pueden ser 3 litros. Y les dejo esta imagen para que ustedes recuerden cuánto ha sido la sangre que ha perdido ese paciente cuando ustedes llegan al servicio de urgencias y ya está en hipotensión. Entonces uno ya dimensiona cuál es el problema en que se va a enfrentar. Entonces hay una evolución, ya hemos avanzado, ya no hacemos, ya no estamos en el punto de Cannon o de Wizard, sino ya le estamos intentar dar una explicación desde el punto de vista celular, ¿sí? Ya sabemos que hay un efecto de hipoxia sobre la célula y eso genera una alteración en las cadenas de fosforilación de la parte mitocondrial y eso también tiene una respuesta con el núcleo activando las caspasas y las caspasas van a ir generando ciertos cambios o alteraciones en el metabolismo y la distribución celular que poco a poco va a hacer efecto sobre las reservas de calcio a un punto en que el calcio empieza a liberarse, cambia la polaridad de la célula y eso poco a poco la va llevando a la muerte celular.
¿Listo? Y esa muerte celular también está asociada con un sistema inmunológico que está intentando responder a esa noxa. Intentando, si hay un punto de daño, intentando hacer coagulación, haciendo migración, intentando compensar a nivel de ese problema. Pero como les dije, aquí el problema donde nos vamos a centrar es con el shock hemorrágico. Entonces, siguiendo con el desarrollo histórico, el shock hemorrágico ha empezado a ver otra serie de observaciones clínicas. Hacia los años 30 empezaron a haber estudios que mencionaban que el plasma podría ser benéfico en el manejo de los pacientes. Solo hasta los años 1940, Edwin Cohen desarrolló un método eficaz para separar los glóbulos rojos del plasma, y el plasma empieza a utilizarse de manera masiva durante la Segunda Guerra Mundial. Era el primer intento para intentar compensar algunos de esos factores que estábamos estamos empezando a reconocer que se pierden durante el shock. Pero durante la guerra de Corea, los médicos militares empiezan a darse cuenta que dar grandes cantidades de plasma o solo plasma también tiene efectos adversos. Entonces vamos a ver que se presenta el síndrome de falla renal postraumática. Sin embargo, la guerra de Corea va a ser un punto de análisis, y varios de los cirujanos y de los investigadores de esa época empiezan a reconocer un fenómeno que es la coagulopatía inducida por trauma. Entonces empezamos a reconocer que la coagulopatía inducida por trauma generaba algo que el doctor Moore, ya desde los años 70, y el grupo de Denver, que es un grupo de referencia en el manejo de trauma, ellos decían que era el ciclo vicioso o el ciclo de, un ciclo de la muerte, que luego posteriormente ya veremos que va a tener un término que ya todos lo reconocemos, ¿sí? Entonces, el trauma está generando una hemorragia. Esa hemorragia se creía en aquel entonces, pues va a inducir al shock celular. Eso genera que se pierda los mecanismos compensadores de mantener la temperatura corporal. Eso va a aumentar la acidosis que ya la venía estudiando Cannon, y eso va a generar que todo eso afecte la cascada de la coagulación, y al alterar la coagulación pues va a persistir la hemorragia. Y eso era el concepto que se tenía en 1982. Pero actualmente reconocemos que no es ni la acidosis ni la hipotermia lo que genera la coagulopatía. La coagulopatía es la que genera la acidosis y la que genera la hipotermia. Entonces el trauma genera una alteración vascular o de órgano sólido de alta perfusión que al ser lesionado empieza a perderse sangre o irse sangre si bien a un medio externo o a un tercer espacio donde no debería estar esa sangre. La persistencia de la pérdida de sangre genera hipoperfusión de esos órganos. Eso también genera alteraciones celulares que van a llevar a la acidosis, a la hipotermia, y hay un consumo de los factores de coagulación. Y eso empieza a generar la coagulopatía inducida por trauma. Eso igualmente genera una disfunción plaquetaria, una hiperfibrinólisis, ¿listo? Y eso es lo que clínicamente vamos a ver como esta coagulopatía. Además, puede ser que nuestro paciente, que ya sea de edad, ya tenga medicamentos que estén en un estado anticoagulante, y que nosotros también con algunas intervenciones que veremos podemos promover la hemodilución. ¿Listo? Entonces la coagulopatía inducida por trauma en sí se convierte en nuestro gran problema de empezar a manejar, porque si empieza esto va a hacer que las estrategias o las medidas que nosotros tomemos no tengan efecto, la hemorragia persista y el paciente se lo muera por un shock hipovolémico. Entonces, la hipotermia y la acidosis, ¿en qué intervienen? Recordemos que la hipotermia puede generar
aparte de inhibir otros elementos enzimáticos, inhibe la iniciación de la generación de la trombina y altera la síntesis de fibrinógeno. Y la acidosis empieza a retrasar la propagación de la generación de trombina y acelera la degradación de fibrinógeno. Entonces, todo está dado para que persista esta coagulopatía. ¿Listo? Y esto nos llevó a que el grupo de Denver describiera la clásica triada de la muerte, que es acidosis, hipotermia y coagulopatía. Y eso lo teníamos ya, digamos, ya en nuestro inconsciente, en la formación médica, de que eso existía y que así le habíamos dado el concepto. ¿Sí? Eso viene de los años 90, de que se reconoció más estos factores. Pero esto no es un don. Y acaba en marzo de este año, en el Journal of Trauma, el doctor Birtel Anderson describen o hacen una propuesta de que quizá la triada de la muerte dé paso al rombo de la muerte. Entonces, el rombo de la muerte, ¿cuál es el siguiente factor? Está la hipocalcemia. Entonces, recientes investigaciones han demostrado que los pacientes con trauma severo que llegan al servicio de urgencias y se les niega el calcio, esos pacientes antes de iniciar a ser transfundidos estaban presentando hipocalcemia. Y entre más severa la hipocalcemia, con valores séricos menores a 0.7 mil equivalentes, estos pacientes tenían una mortalidad casi del 70-80%. Entonces, hace un estudio, este artículo menciona un ensayo clínico que hizo Giancarelli y colaboradores que mencionan que, bueno, eso es uno de los aspectos. Y el otro aspecto que aumenta el riesgo de la mortalidad es que la transfusión de los componentes para que la sangre se preserve, muchos de los bancos de sangre utilizan citrato. Y el citrato es igualmente un quelante. Entonces hace que la hipocalcemia se aumente en el paciente y pues aumente la mortalidad. Esto todavía es tema de investigación. Puede ser que en el tiempo, digamos, sí es la propuesta que se está manejando, o puede ser que no. ¿Por qué? Porque la hipocalcemia no es la primera vez que aparece como una propuesta de que esté involucrada en las situaciones de shock. Ya se ha postulado anteriormente, en otros escenarios, en sepsis no ha tenido digamos, muy buenos resultados clínicos. Entonces, por eso hago la advertencia de que puede ser, los resultados son prometedores, pero iniciamos una parte de evaluar si eso es cierto o no. El otro punto en la atención del paciente es el tiempo o cuánto debe ser el tiempo entre el lugar del evento y yo poderlo atender, ¿sí? Es diferente que podamos atender un accidente de tránsito que nos toque con una ambulancia y muy comúnmente con problemas de recursos, o en zonas donde podemos tener un equipo muy bien entrenado con un muy buen personal para el traslado. ¿Y por qué el tiempo es tan importante? Resulta que desde los años 90 nos hemos empezado a preguntar cuánto puede ser el efecto de que nuestros pacientes se nos salven. Entonces, vemos que en las 3 primeras horas los pacientes ingresan, ¿sí? Y eso se ha demostrado que la primera hora es la gran oportunidad de que las intervenciones sean rápidas y que puedan salvar al paciente. Después de esa hora, puede ser que muchas de las secuelas del trauma puedan generar después otras complicaciones que lleven a la muerte del paciente, o que la deuda metabólica sea tan fuerte que ya no podamos hacerle nada. ¿Listo? Y la hora dorada fue propuesta por los militares, y luego recientemente se han propuesto los minutos de platino. Este es un estudio en que demostró que la tasa de mortalidad, entre más rápido, digamos, hacemos la intervención, incluso podemos salvar a pacientes con lesiones vasculares mayores. Y ya que hablamos de las lesiones vasculares, recordemos que el primer punto en el manejo del trauma es que hay algún punto de su cuerpo que está sangrando.
Y eso va a ser una de las metas en el manejo inicial, controlar esa fuente del sangrado. Pero, ¿dónde se pueden dar los sangrados? ¿O yo qué puedo hacer? Entonces, esa pregunta se ha venido planteando solo hasta ahorita en las guerras de Irak y Afganistán, en los cuales los cirujanos militares de los Estados Unidos han hecho una diferenciación conceptual entre la hemorragia compresible, es decir, aquella que es susceptible, que yo la pueda comprimir externamente, especialmente extremidades, ¿sí? Que yo puedo utilizar compresas o un torniquete, a una hemorragia que no es susceptible de hacer ese manejo, que es la hemorragia no compresible del dorso y que es la principal causa, por lo que están las estructuras vasculares mayores, de que nuestro paciente fallezca. ¿Y esto cómo se ve en la realidad? Entonces, esto es un análisis que se hizo del National Trauma Data Bank entre 2007 y 2009, que recopiló 1.8 millones de pacientes y casi 250.000 pacientes tenían lesión no compresible del torso. De ellos, el 8.2% de los pacientes cumplieron con los criterios de una hemorragia no compresible del torso. ¿Y cuánto es la mortalidad? De una lesión no compresible, 6.8%, pero de una hemorragia no compresible, el 44% de los pacientes. Entonces, es significativa la mortalidad asociada con este tipo de lesión. Entonces, recordemos, puede estar la lesión o la hemorragia no compresible. Y en la evolución histórica de entender ese control del sangrado, hasta los años 70 y 80, la idea era que llegaba el paciente y el primer momento quirúrgico teníamos que arreglar todo. Si el paciente tenía una lesión de duodeno, páncreas, intestino, si tenía tórax, todo lo hacíamos. Lógicamente, los cirujanos tenían un muy buen técnica quirúrgica, pero había un pequeño detalle. Se quedan sin paciente. Se moría el paciente, no aguantaba la cirugía. Y eso hizo que en los años 70 y 80 unos cirujanos empezaran a plantearse, ¿qué tal si yo hago algo momentáneo? Resucito a mi paciente, quiere decir, hago una serie de intervenciones que me permitan que este estado de shock que hemos hablado, que esa tríada de la muerte, que ese rombo de la muerte no siga progresando. Si yo hago medidas iniciales, controlo, luego mejoro la fisiología del paciente y luego vuelvo y lo reintervengo. Entonces, en los años 70, 80 eso fue muy controversial, fue muy discutido, pero empezaron a haber resultados. Y ante la evidencia, pues, se vio que sí tenía beneficios, sí mejorar la supervivencia de los pacientes, y ya con aportes como la Bolsa de Bogotá o actualmente los sistemas de presión negativa, esto se ha permitido en el manejo de lesiones de abdomen. Y no solo el control de daños, que eso es lo que hablaremos más adelante, se aplica en el abdomen, también se puede hacer de extremidades o de tórax. Entonces, como les comentaba, el doctor Stone, a finales de los años 80, menciona la laparotomía abreviada. Mejoran las tasas de supervivencia, y es el año de 1993 que un médico de guerra de los Estados Unidos da el término control de daños. El control de daños es una expresión o un término que se utiliza de la Fuerza Naval norteamericana cuando un barco era torpedeado o lesionado. Lo que se hacía era que se hacían medidas para contener el daño, que el barco siguiera flotando, que pudiera trasladar a puerto y hacer el reparo de una manera segura. Entonces, entender eso, entender que yo puedo hacer intervenciones que pueden controlar al paciente, eso empezó a ser muy revolucionario. Y hacia los años 90 y principios del siglo XX se adicionó algunos avances en entender qué era lo que le pasaba a la coagulopatía, la misma cirugía de control de daños. Y es en el 2007 que el doctor Holcomb, que había sido un cirujano militar de los Estados Unidos, pero actualmente ya se encuentra retirado de su oficio militar, pero continúa siendo cirujano,
propone el concepto de la resucitación en control de años. Y él describe que la resucitación de control de años tiene tres grandes pilares: la hipotensión permisiva, la resucitación hemostática y la cirugía de control de años. Entonces, ¿qué es cada uno de estos componentes? Entonces vamos a hablar de la hipotensión permisiva. Entonces, hacia los años 70, el manejo de los pacientes y tanto estudios fisiológicos postulaban que el gran uso, o sea, si usted está perdiendo volumen, pues repóngale el volumen, ¿sí? Ese era el axioma para empezar a ser estudiado. Se empezó a ver que mejoraba la presión arterial, pero hubo algunas observaciones que empezaron a decir que el exceso de esos líquidos o aumentar demasiado la presión arterial quizás no podía tener el efecto que nosotros estábamos pensando. Y es en el año 1994, el doctor Bickel y Mattox publican este artículo en New England, en el cual hicieron dos grupos de estudio, uno que le hicieron gran administración de líquidos, otro que fue menos administración de líquidos, y se dieron cuenta que la tasa de supervivencia era menor en estos pacientes. Y es este estudio de 1993 de Stren, que era en modelos animales, ellos hicieron tres grupos de comparación. El primer grupo los indujeron a hacer exsanguinación, y de esa exsanguinación la idea era mantener una meta de presión arterial media. Entonces el grupo 1, presión de 40, grupo 2, presión de 60, grupo 3, presión de 80. Y miren cómo en estos estudios el grupo 1, que era el que tenía la presión, digamos, más baja, fue el que sobrevivió. O sea, el 90% de los sujetos de estudio sobrevivieron, mientras que el grupo 3 tan solo sobrevivió el 20%. Y el manejo de la presión arterial pues, se mantuvo sostenida durante las estrategias de reanimación. Entonces, eso dio evidencia para que la alta administración de líquidos y el aumento de la presión arterial le tuviéramos cuidado. Ese es un error muy común que vemos en los centros de primer nivel, la gran administración de líquidos en los pacientes, volúmenes de 1500, 2000, todo porque estamos recuperando ese volumen, pero eso tiene un efecto posterior a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión arterial, hablando de la coagulopatía, puede generar una alteración en la estabilidad del coágulo, y eso pues puede generar más que persista el sangrado. También se ha mencionado coagulopatía por hemodilución, ¿sí? El exceso de líquido se puede ir a un tercer espacio, y eso no inmediatamente, sino a las 48, 72 horas, podemos tener un síndrome abdominal compartimental abdominal, ¿sí? El aumento de la susceptibilidad de la fibrinolisis, ¿sí? Y eso también, históricamente, bueno, si ya no podemos aplicar gran cantidad de líquidos, entonces, si el punto es que la coagulopatía está perdiendo los factores de coagulación, pues apliquémosle sangre, ¿sí? Y a este componente se le llama la resucitación hemostática. Entonces, el punto central es restaurar la volemia. Entonces, nuevamente, cristaloides y paquetes globulares exacerban la coagulopatía. La relación de los hemocomponentes ha sido un tema controversial, no voy a entrar mucho en discusión, solo voy a comentarles de que actualmente la idea es hacer una relación 1-1-1 de los hemocomponentes para intentar dar una recuperación adecuada de los componentes que tienen la sangre. Eso es uno. Dos, que esto se asocia con mayor supervivencia de los pacientes. Y esta relación 1-1-1, ¿a qué me refiero? A una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plaquetas, una unidad de plasma fresco congelado y una unidad de crío precipitado. ¿Listo? Si tenemos esta relación, puede disminuir el riesgo de la mortalidad
y de las complicaciones. El otro punto es que esos pacientes seguramente requerirán un concepto que se llama transfusión masiva. La transfusión masiva, desde los estudios realizados en Estados Unidos en los años 80, menciona una definición que es aquel paciente que se le haya transfundido más de 10 unidades en 24 horas. El problema de esta definición es que si usted está manejando a su paciente en un lapso de 2-3 horas, usted no está pensando qué pasará en 24 horas, usted está pensando qué me puede pasar en 1 hora en mi paciente. Entonces esa definición, digamos, se mantiene mucho en la parte de investigación, pero en la parte clínica ha sido un tema muy controversial. Lo otro es saber cuándo yo inicio la transfusión masiva. Hay algunos índices predictores que valdrían para una charla, saber cuándo yo puedo iniciar la transfusión masiva, porque también el exceso de hemocomponentes se puede asociar con efectos, incluso con la mortalidad de los pacientes. Entonces, el número de hemocomponentes que se transfundan según la necesidad de los pacientes, pues eso va a impactar en la supervivencia. Y este es un trabajo que se va a publicar este año, que se ha hecho en el marco del Consenso de Cirugía de Control de Daños que está haciendo el Grupo de Cirugía de Trauma y Emergencias de Cali, en el cual se analizó el número o la tasa de transfusión por el tiempo, a ver cuántos eran los que sobrevivían y cuántos eran los que morían, ¿sí? Entonces vemos que una tasa paulatina, no tan exagerada, pues se asocia más con la supervivencia de nuestros pacientes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos prácticos de mantener esta resucitación hemostática? Primero, debemos tener una hemoglobina por encima de 8 de nuestro paciente, un conto de plaquetas más de 100.000, un fibrinógeno mayor de 100 miligramos y la normalización de los tiempos de coagulación. Entonces aquí, ¿qué sucede con los tiempos de coagulación? Nosotros generalmente estamos acostumbrados a que los tiempos de coagulación son el PT, el PTT y el INR, ¿sí? Pero esos tiempos tienen no nos dicen exactamente en todo lo que hemos hablado de la coagulopatía, de los factores exactos que afectan la cascada de la coagulación. ¿Qué le falta? Le faltan células, le faltan factores, qué es lo que le falta al cuerpo para que pueda hacer la hemostasia. Esas pruebas no nos dicen exactamente. Entonces, desde principios de este siglo, se propuso al inicio la tromboelastografía, ¿sí? La cual nos habla sobre cómo el trombo, cuánto tiempo se demora en empezar a formarse el trombo, en cuánto tiempo logra un trombo ser estable y cuánto dura para que ese trombo se pudiera deshacer, ¿sí? Entonces, acá vemos a mano izquierda una descripción rápida sobre qué es lo que uno ve en un tromboelastograma y ya después del 2010 ya se empezó a utilizar en la clínica el ROTEM, que es un análisis un poco ya más preciso sobre qué es lo que está pasando, ¿sí? Y esto nos puede decir, bueno, si el tiempo está prolongado, entonces faltan componentes para que se inicie a dar la formación. O si el trombo no se está formando bien, es que le está pasando algo al fibrinógeno. ¿Listo? Entonces, para que sepan que esto existe y que en los centros de trauma es el punto de referencia para saber si los esfuerzos de la resucitación hemostática se están logrando o no. ¿Listo? Hasta este momento hemos hablado de transfundirle a nuestro paciente hemocomponentes. Pero resulta que en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, como les dije, había un problema para separar el hemocomponente, entonces se transfundía la sangre total. Y últimamente se ha vuelto a retomar ese concepto. Entonces, es decir, bueno, si nosotros nos demoramos más dividiendo la sangre, múltiples donantes, porque no le ofrezco a mi paciente todos esos componentes en una sola bolsa. Eso ya se ha empezado a aplicar en los contextos militares, especialmente en los Estados Unidos. Ya hay experiencias civiles también en los Estados Unidos, pero nos preguntaríamos, bueno, ¿y esto aquí en Latinoamérica cómo se ve?
y ya Ecuador es pionero en la implementación de sangre total fresca. La sangre total fresca tiene una duración de 72 horas, los donantes se mantiene y está lista en caso de que llegue un trauma, pero lo inició el doctor Juan Carlos Alameda, que él es cirujano de trauma y emergencias de aquí de Cali, pero que actualmente él es el jefe del servicio de trauma y emergencias del Hospital Universitario del Pío de Cuenca. Él empezó con el código rojo del shot obstétrico, que se podía a las embarazadas, se puede brindarles también esta oportunidad de la sangre total. Y ya también se ha empezado a utilizar en trauma. El problema es que solo dura 72 horas. Después de eso, el banco de sangre divide los hemocomponentes y por ejemplo, el plasma lo mandan para la parte que es oncología. En Cali, ¿qué estamos haciendo? En Cali, sabiendo que solo tenemos 72 horas, nosotros queremos tener una sangre total que dure mucho más, ¿sí? Entonces hemos hecho un estudio de validación con 10 pacientes, en el cual evaluamos el hemograma, factores de coagulación, proteína C y la capacidad hemostática por la tromboelastografía. Entonces los hemos evaluado por 21 días. Y felizmente les comparto, los resultados nos muestran que hay una excelente, se preserva la concentración de la hemoglobina, las plaquetas, los factores de coagulación no se disminuyen más del 80% al día 21. En el tromboelastograma sí tenemos una leve prolongación de la formación del trombo, pero el trombo se forma estable. ¿Listo? Y esto ya nos dio luz verde para la implementación del ensayo clínico Western, que lo vamos a iniciar aquí en Cali. Pues no hemos podido iniciar como tal por las cuestiones de la pandemia, pero ya está todo listo para iniciar a probar exactamente cómo nos va la sangre total en el manejo del trauma. Y la proyección es que esta herramienta ya pudiéramos empezarla a tener disponible desde el manejo prehospitalario. Finalmente hemos llegado a la cirugía de control de años. Entonces la cirugía de control de años, después de haber hecho todas estas intervenciones, queremos controlar ahora sí el sangrado definitivamente. Hemos hecho todo lo posible para que el paciente llegue vivo, ¿sí? Y llegue en un estado metabólico para que lo podamos salvar. Paciente que llegue vivo a urgencias, paciente tiene que salir vivo. No podemos darle chance de que el paciente se nos muera ante nuestros ojos. Entonces, la cirugía de control de daños, primero, permite, ya por el daño, no vamos a aumentar el daño más, porque la cirugía de Cohen es otro tipo de trauma. ¿Listo? Eso sí, se debe hacer en el paciente que tiene las indicaciones, porque si no, tiene sus defectos. Y no es una decisión intraoperatoria. Prácticamente, desde que ustedes vean a un paciente con un trauma severo, ustedes van pensando, vamos a control de daños. Pero control de daños no quiere decir que eso solo es responsabilidad del cirujano. Empieza con el manejo adecuado de los líquidos, con el manejo de los hemocomponentes, de mantener adecuado la presión arterial, ¿sí? Evitar la hipotermia. Todas esas intervenciones van a permitir el control. Entonces, algunas indicaciones de la cirugía de control de daños. Que tenga pues el trauma severo, traumas penetrantes, fracturas de pelvis abiertas, parámetros fisiológicos, pues que documentemos la acidosis, que documentemos la coagulopatía, que sea hipotérmico, ¿sí? Que tengamos el lactato elevado, ¿sí? La hipotensión. Todos esos signos que nos dicen que este paciente está hemodinámicamente inestable, ese paciente es candidato a cirugía de control de daños o el damage control resuscitation. Otros aspectos, ya cuando estás en la cirugía, que veas que haya más de 1500 cc de hemoperitoneo, ¿sí? Que le estás haciendo un empaquetamiento y el paciente sigue con hemorragia, no. Esto hay que hacerle un control de daños, resucitémoslo y nos veremos en 12 o 24 horas. Entonces esto nos hace que hay que tener un pensamiento distinto. Aquí no hemos mencionado, digamos, otros referentes del manejo
del estado de shock, por ejemplo, como survival sepsis, que es el shock séptico. Acá es otro contexto, es el shock hemorrágico, en el que nos enfrentamos en el trauma, ¿listo? Y que saber que todas esas intervenciones que ustedes hagan de manera oportuna van a tener repercusiones en que este paciente se nos salve. Y eso exige que tengamos liderazgo, que hay que ser estratégico, cómo vamos a lograr esto, y un trabajo en equipo. Y que esto es el pensamiento del ajedrecista. Ustedes saben, le voy colocando, le pongo los líquidos, tanto iniciamos con la sangre, controlemos el sangrado, mantengamos todas las medidas, identifiquemos la lesión, vamos para la cirugía. En cirugía tenemos esto, le controlamos el daño, lo llevamos a UCI y pensando qué es lo que vamos a hacer dentro de 12 o 24 horas. ¿Listo? También saber que tenemos que pedir ayuda cuando no sepamos hasta dónde llegamos las cosas. ¿Listo? Y que hay que, como les he dicho, hay que prevenir y tratar estos determinantes. Entonces, la cirugía de control de daños específicamente, el doctor Johnson propuso 3 etapas. Tenemos la cirugía, tenemos el manejo en UCI, que es resucitar y corregir todos estos defectos, y finalmente llegar al manejo definitivo de nuestro paciente. Sin embargo, también se propuso el ground zero o el manejo prehospitalario. Todas esas medidas inician o no inician en el quirófano, sino desde antes. Entonces, una de las estrategias que ya se están popularizando y fue creado por el Committee on Trauma del American College ha sido el Stop the Bleed. ¿Sí? En el Stop the Bleed son estrategias sencillas, básicas, que no solo el personal médico, sino el personal comunitario, igualmente que el BLS, debería hacer para intervenir a tiempo ese sangrado. Y ya hay que controlar el sangrado. Nuevamente recalco esa parte. Entonces, el trauma también ha tenido un abordaje conceptual y los que nos dedicamos al trauma sabemos que uno de los pilares en la atención es el ATLS, ¿sí? Y el ATLS nos describe que tenemos que, el manejo inicial de nuestro paciente es asegurar la vía aérea, evaluar la circulación, evaluar el estado neurológico, evaluar la escena o cómo sigue nuestro paciente, ¿listo? Y eso ha sido el manejo ya prácticamente desde los años 70, 80 que se ha propuesto el ATLS. Pero recientemente con entender un poco más a qué monstruo nos estamos enfrentando, nos damos cuenta, bueno, podemos hacer esas intervenciones, pero como vemos en la imagen, el paciente sigue sangrando. Entonces, ¿qué hemos hecho? Entonces, esta es una propuesta, pues ha sido una de las más abanderadas, la doctora Paula Ferrara. Ella es colombiana y actualmente trabaja en los Estados Unidos, es una de las referentes top en el manejo de trauma y ella ya propone circulation first, es decir, primero nos centramos en la circulación, manejemos la circulación primero y luego sí dejaríamos paso a la vía aérea u otros elementos. Entonces, quiero dejarles ese mensaje que puede ser que la TLS tenga algunos cambios en sus próximas ediciones, porque esto es un tema de debate actualmente. ¿Listo? Ya se está preguntando, ¿será que sí le damos tanta prioridad a la vía aérea? De hecho, hay unos estudios recientes que están demostrando, bueno, que reportan que las intervenciones de la vía aérea por personal no entrenado adecuadamente puede ser más contraproducente en los pacientes que enfoques en el manejo de la circulación. ¿Listo? Y ya casi terminando la charla del día de hoy, quiero compartirles la propuesta del Grupo de Cirugía de Trauma y Emergencias a todo este concepto de la resucitación de control de daños. Entonces, nosotros hemos desde el 2014 empezado a utilizar algo que se llama el RIBOA o el balón de resucitación endovascular aórtico. Y nosotros lo hemos estado entendiendo que es un puente, es un elemento nuevo que ha surgido y que le permite al paciente dar un soporte hemodinámico y controlar el sangrado, que es el problema que hemos estado hablando. Entonces, este concepto de manejar el control el control del sangrado a partir de
manejar la aorta viene de 1800, cuando ya se propone la toracotomía y la toracotomía de resucitación. Entonces empezó a darse cuenta en esta época que si el paciente se le hacía una toracotomía y se clampeaba la aorta, ese poco de continente polémico se mantenía hacia el corazón y hacia el cerebro, y eso hacía que el paciente tuviera más chance de hacer una recuperación de la circulación espontánea. Y eso empezó a manejarse y actualmente es el estándar de manejo. Sin embargo, en el año de 1954, el coronel Hughes, en la guerra de Corea, se le ocurre, ¿y qué tal que yo haga este clampeo, en vez de hacerlo por fuera con una pinza o con mis dedos, lo haga con un catéter? Lo hizo en 3 soldados, lamentablemente estos 3 soldados murieron, pero en uno observó que la presión arterial se recuperó. Entonces eso ya empezó a dar cabida, en los años 60, 70 se trabajó, pero en los años 90 cayó en desuso esta idea, quizás pues, la tecnología endovascular apenas estaba manejándose, y nuevamente las guerras de Afganistán e Irak hacen que los cirujanos militares de los Estados Unidos retomen estos conceptos, y es en el 2011 en que Stafnar y el Dr. Rasmussen proponen formalmente el concepto del RIBOA. En el 2013 la doctora Brenner hace su primera descripción del uso clínico en trauma civil de estos pacientes, y ya de aquí ha sido una explosión en el cual el grupo de Cali ha sido uno de los que más ha contribuido a la evidencia y a todavía dilucidar para qué sirve el RIBOA y en qué contexto lo podemos usar. Entonces, para darles una idea de qué es esto del RIBOA, porque seguramente algunos no hayamos escuchado este concepto. Entonces, a la mano derecha vemos esta pinza, vemos que es una toracotomía, y lo que se hace en el manejo normal es que se hace esa incisión, se coloca una pinza, y ese pinzamiento pues hace la distribución sanguínea. El RIBOA lo que lo hace, como ustedes ven ahí en la figura, es hacerlo desde manera endovascular, sin necesidad de tener que abrir al paciente. Y eso también hace que las intervenciones sean más oportunas. Entonces, está este cambio. Y aquí vemos uno de los conceptos fisiológicos que ha trabajado el grupo. Vemos que el paciente está perdiendo sangre, la sangre va para el abdomen, para las extremidades, pero si yo le pongo un RIBOA, la sangre se va para el corazón, se va para la perfusión cerebral, y aunque aumente, bueno, o eso se creía, se aumentara la tasa de pérdida sanguínea, usted está salvando al corazón y al cerebro, y está disminuyendo la deuda metabólica. Entonces, recordemos, estas eran las etapas de la cirugía de control de daños, y nosotros proponemos la etapa RIBOA. Entonces, en medio de esto, hagamos estas intervenciones a tiempo. Nosotros hemos propuesto un valor de presión sistólica 70. Puede usted colocarlo en salas de urgencia o en cirugía. Aquí en Cali, los introductores y el manejo inicial lo inician a hacer los emergenciólogos, y el RIBOA llegan los cirujanos y lo colocan. ¿Listo? Y esta etapa RIBOA, entonces, la resucitación hemodinámica, el control, mantenemos la perfusión y nos da tiempo. Nos da tiempo porque el paciente no se nos está descompensando tanto, tan rápido, y ese tiempo puede ser vida para nuestro paciente. Entonces, sin embargo, el RIBOA todavía es un tema que está iniciando a trabajar. Exige o nos exige varios cambios. Uno es que necesitamos un equipo que lo sepa manejar, que estemos entrenados, que todos hablemos, bueno, si vamos a manejar el trauma, sí lo vamos a manejar todos, ¿listo? Su uso no es un momento solo de prequirúrgico. No es yo poner un balón y nos vemos en una hora. Esto responde, esto es dinámico. O sea, tú lo colocas, el paciente te sube la presión y tú le estás pasando sangre, se está controlando el sangrado, entonces tú ya lo puedes ir bajando, te lo vas bajando. El cirujano que va operando te dice, ok, ya hemos controlado la lesión, por ejemplo, yo qué sé, del tórax. Entonces tú dices, listo, vamos a reperfundir el abdomen, porque estaba en un estado de isquemia. Bajamos el RIBOA a zona 3, vuelve la perfusión a esos órganos, miramos cómo se va dando, y ya al control de la cirugía, tú lo desinflas
y el paciente no estuvo expuesto a una deuda metabólica tan grande. Entonces, la propuesta del Grupo de Cali también ha sido, bueno, si esto no es tan invasivo, pues podemos hacer intervenciones a tiempo. Y esto es un trabajo que va a salir publicado ahorita en el Journal of Trauma, en el cual nosotros proponemos a 70 milímetros de mercurio como ese valor en que si usted se sigue demorando en hacerle un clampeo de la aorta, aumenta el 50% de probabilidades de morir. Es decir, si usted hace las intervenciones a tiempo, tiene más probabilidad de que ese paciente se le vaya a salvar. Entonces, es lo que nosotros decimos, es el puente entre esa fase prehospitalaria y esa fase del control de daños quirúrgico. Y eso es lo que nos ha llevado a proponerlo como el cuarto pilar de la resucitación de control de daños que les había contado, que lo había propuesto el doctor Holcomb en el 2007. Hoy, 2020, el doctor Ordóñez y grupo hemos propuesto al RIBOA como el cuarto pilar. Entonces, la resucitación de control de daños es todo un enfoque filosófico y de intentar entender qué es todo este fenómeno del shock, qué es esto de controlar el sangrado, ¿sí? Pues que se cimienta en tres pilares que ya hemos hablado: hipotensión permisiva, resucitación hemostática y control de daños, ¿sí? Hay varios parámetros puntuales. Ejemplo, los líquidos. ¿Cómo paso yo los líquidos? Entonces se recomienda bolo de 250 cc, le pasas el bolo y miras cómo va recuperando el paciente. El ATLS hace dos versiones, decía pásale 2 litros. La última versión dice pásale 1 litro. Nosotros decimos pásale nomás 250 cc en bolo. ¿Listo? Y la propuesta del cuarto pilar. Entonces, esto es una frase que ha manejado el grupo, que proponer algo innovador pues siempre va a traer algunos detractores, pero que el tiempo poco a poco va a ir dando la razón a quien. Y esto no solo fue una propuesta de nosotros. Nosotros le preguntamos al doctor Holcomb, que fue el que propuso la resucitación de control de daños, el doctor Rasmussen, el doctor Brennan, que son pioneros y son abanderados en el manejo del RIBOA, el doctor Escalé y el doctor Ibature, que son grandes cirujanos de trauma, y ellos también están totalmente de acuerdo que el RIBOA pueda ser el cuarto pilar de la resucitación de control de daños. Entonces, finalmente, ya para terminar, quiero decirles, todo este abordaje histórico es para decirles que todavía muchos de estos conceptos están pendientes, que bienvenidos al futuro y recuerden, es el presente que estamos construyendo. Y quiero darle un agradecimiento al Grupo de Cirugía de Trauma y Emergencias de Cali, Colombia. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por compartir tantos conocimientos nuevos con nosotros. Estoy seguro que aprendimos demasiado. Preguntas que están en el chat. La primera pregunta en sí, ¿la coagulación inducida por trauma es la misma que la coagulación intravascular diseminada o son mecanismos diferentes? Bueno, primero la coagulopatía inducida por trauma es un concepto que ya es muy específico de qué es lo que el trauma le genera a la cascada de la coagulación, ¿sí? La coagulación intravascular diseminada es uno de los procesos que está involucrado, que el cuerpo altera todas las vías, digamos, altera otras vías involucradas con la coagulación y eso genera un fenómeno ¿de qué? De fibrinolílisis, de que no se mantenga el coágulo, ¿sí? Y que no solo puede ser por trauma, ¿sí? Nuevamente, el concepto de coagulopatía inducida por trauma es saber que el trauma se puede asociar con, bueno, la coagulopatía, ¿sí? Pero la coagulopatía también genera una acidosis, genera una hipotermia. Mientras que tú puedes ver este fenómeno en otros contextos que tiene, digamos, sus bemoles diferentes al manejo del trauma. Bueno, Doc, muchas gracias. Y la siguiente pregunta con trauma crónico. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que no te escucho bien. Doc, que si el manejo con reanimación hipotensiva incluye también a pacientes con trauma cráneoencefálico.
No, bueno, la parte del trauma craneoencefálico, eso sí hay que mantener un poco la presión un poco más alta, ¿sí? De hecho, la meta, ahí sí la meta está entre 100 a 110 de presión sistólica. El uso de los líquidos, sea de líquidos hipertónicos con resolución salina, ¿sí? Mm, pero todavía eso es un tema de debate porque tú puedes tener a un paciente con trauma craneoencefálico, pero también con trauma abdominal, o puedes craneoencefálico abdominal torácico, ¿sí? Pero en esos pacientes, ahí sí no, o sea, uno sí se tiene que correr un poco porque la hipotensión, pues ya sabrán que eso no genera que haya una adecuada perfusión celular y pues aunque nosotros salvemos de un trauma abdominal a nuestro paciente, pues le generamos secuelas neurológicas si estemos en el contexto de un trauma craneoencefálico. Bueno, Doc, entonces ya creo que era la última y de verdad muchísimas gracias por colaborarnos y No, acompañarnos. bien, bien. Pues, aquí veo una pregunta de Jess Hernández. ¿Por cuánto tiempo se deja el Yuboa? Bueno, el Yuboa tiene digamos que dos modalidades de manejo. Hay un inflado completo y un inflado parcial. El inflado completo es que tú ocluyes totalmente la aorta. Se ha visto que tiene un excelente efecto hemodinámico en los primeros 20 minutos y que esté en algo que se llama la zona 1. La zona 1 es que tú coloques un Rioba por encima del tronco celíaco. Después de esos 20 minutos ya el Rioba ya no tiene tantos efectos y ya en las últimas investigaciones demuestra que aumenta más la isquemia y pues eso tiene efectos contraproducentes. Pero si tú tienes un inflado parcial, lo puedes dar 30 minutos. Si lo inflas en zona 3, es decir, entre las arterias renales y la bifurcación de las arterias ilíacas, eso te puede dar perfectamente la hora. ¿Listo? Lo otro, tú puedes tenerlo inflado completo en zona 1, va mejorando el paciente, lo desinflas un poco, lo bajas a zona 3 y ahí da la perfusión. ¿Listo? Pero eso sí, lo recomendable es no pasarse de la hora. Lo que les digo, no es un catéter que uno lo coloque y nos vemos en una hora. No, es algo dinámico, hay que estar pendiente de él, cómo responde el paciente. ¿Sí? Creo que los casos que yo he visto personalmente, mi formación, nosotros, bueno, en la parte colombiana, donde yo me eduqué como médico general, pues no tenemos acceso a tantos recursos. Entonces yo veía que casos que posiblemente hubieran fallecido si los hubiéramos atendido allá. Acá uno veía pacientes que te llegaban con lactato de 12, pH de 7,1, con 3 4 heridas por proyectil de arma de fuego. Se manejaba el RIOA y como anécdota, a los 4 días ya estaban pidiendo monedas a los demás, a los demás a sus demás compañeros de la sala de hospitalización. Y uno decía, oye, pero tú ese trauma y mire ya cómo está. Entonces, esos son de los beneficios que cuando uno los ve, dice, oh, esto tiene futuro, un gran futuro. Y bueno, muchas gracias a todos. Espero que hayan compartido, ponerlos un poco al día de algunas cosas. Espero pues que no tengan, digamos, que tengan la mente abierta, que todas las cosas están cambiando y muchas gracias por el espacio. Bueno, doctor, que esté muy bien, muchas gracias. Listo.